Es el hombre más poderoso del mundo, el líder de la Federación Rusa, Vladimirovich Putin, mejor conocido como Vladimir Putin. Con más de 20 años al mando de la nación con mayor arsenal nuclear en el mundo y llena de recursos naturales. Además de ser la nación con mayor extensión territorial con poco más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Es el líder de la potencia mundial en la industria aeroespacial y militar. Tiene a su disposición las fuerzas armadas más poderosas en el planeta. Algunos de sus sobrenombres son el tigre siberiano, el oso ruso, el caballo negro. Sin embargo, antes del ascenso al poder, la vida del presidente ruso era muy diferente. Todo empezaría de la siguiente manera. Una familia que luchó para sobrevivir. Año de 1952, San Petersburgo, antes Leningrado, Unión Soviética Rusa. En el seno de una familia decente de clase media, nace Vladimir Vladimirovich Putin el 7 de octubre, en un apartamento que anteriormente había sido bombardeado. A su nacimiento, Rusia se había convertido en la segunda potencia nuclear del mundo. Su madre, María Shelomova, ni siquiera sospechaba en ese entonces la influencia que tendría su hijo en los futuros acontecimientos mundiales. Ella se había casado con Vladimir Spiridonovich Putin a los 16 años, luego de conocerse en la región de Pominovo. En 1932, se mudaron a San Petersburgo, donde vivían en uno de los suburbios más pobres. Su madre empezó a trabajar en una industria textil y su padre sirvió voluntariamente en el ejército en una flota de submarinos. Así, la familia recién creada se vio afectada por acontecimientos que lo superaban. Hace pocos años había terminado la Segunda Guerra Mundial. Esta pequeña familia tuvo que forjarse en pleno avance del ejército alemán y bajo el cercado de Leningrado. Después del nacimiento de Vladimir, su madre incluso tuvo que bautizarlo en secreto en la Iglesia Ortodoxa rusa, quien sería luego conocido como uno de los hombres más influyentes del mundo. Se crió prácticamente como hijo único, pero en realidad tuvo dos hermanos que no pudo conocer. Uno murió unos meses después del nacimiento y el otro, de nombre Víctor, murió más adelante en medio de la guerra cuando enfermó gravemente. Este hermano de Vladimir fue confiscado sin permiso para salvarlo de la hambruna, según explicó el propio Putin en un artículo en la revista Pioneer en el año 2015. El niño cayó enfermo de difteria en el orfanato. A mis padres ni siquiera les dijeron dónde fue enterrado. Tiempos de guerra. La vida de sus padres en época de guerra no fue nada fácil, y como muchos de los que sobrevivieron a esa época, estuvieron a punto de morir en varias oportunidades. Cuando su padre estuvo sirviendo, su unidad fue emboscada y tuvo que esconderse en un pantano respirando gracias a una caña hueca. Luego, un alemán le lanzó una granada y quedó herido en las piernas sin esperanza de sobrevivir. Un soldado eligió salvarlo a pesar de que cargar con un compañero a cuestas por el río Neva era un suicidio. Más tarde, en el hospital, mientras la gente moría de inanición y llegaban a extremos impensables, el padre de Putin le daba a su esposa sus raciones de comida para salvarla de la muerte. Al descubrir que la mujer se llevaba en su bolso la comida de su esposo, le prohibieron las visitas. El día que Vladimir regresó a su casa, llevaban a su esposa en una camilla directo a la morgue. Gritó: «¡Pero si está viva!», pues le oyó respirar, y los camilleros respondieron: «No lo estará por mucho». Él la rescató y todavía en muletas la cuidó hasta que se recuperó. Luego de superar el bloqueo y ya con 41 años, María dio a luz a este niño que por fin pudo ver crecer, aunque no logró verlo investido como presidente de su país. Vladimir Putin, antes de su ascenso, gracias al trabajo de su padre como obrero calificado en la industria de vagones de tren de Yegorov,
La fábrica les dio una habitación en un apartamento comunal, en un característico edificio de San Petersburgo en Bakov Lane, justo en el centro de la ciudad. Ahí creció Vladimir Putin, en un edificio con un patio parecido a un pozo. Vivía en un piso 5, de un apartamento bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, sin ascensor, en el que hacía frío, y compartían una sola habitación. La cocina la compartían con otros vecinos. Sin embargo, para la época era decente, ya que tenían un espacio de 20 metros cuadrados. Putin comentó en una oportunidad que perseguía ratas con sus amigos por los pasillos. Sin duda este chico tiene toda la esencia en sus genes del duro y triste pasado de la antigua Rusia. Su educación. Después de sus estudios básicos, ingresa a la escuela Magneto enfocada en química bajo la égida de un instituto de tecnología, donde completó sus estudios de preparatoria en 1970, a sus 18 años. En una entrevista el mismo Vladimir Putin recuerda que de pequeño fue un niño problema. Nunca se caracterizó por buen comportamiento, ni mucho menos sacar las mejores notas. En realidad, no le interesaban mucho los estudios y era molestado por chicos mayores que le pegaban por ser de baja estatura. Después todo cambió. Debido a esto, Putin comenzó a practicar deporte. Quería ser fuerte y defenderse. También incrementó su interés por sus estudios. Inició prácticas de judo desde los 11 años. Putin entró a la Universidad Estatal de Leningrado, en la Facultad de Derecho, en donde se tituló en 1975. Pronto la vida del joven Vladimir se tornaría muy distinta, pues toma una decisión que sería determinante en su vida. A finales de los 70s, ingresa a la Escuela Superior de la KGB en Moscú, Comité de Seguridad del Estado. Se gradúa a inicios de los 80s. A partir de ese momento se forma para servir al Estado ruso. En la Facultad de Derecho, tuvo como tutor a Anatoly Savchak, quien después pasó a ser uno de los principales políticos reformistas del periodo de la perestroika de Gorbachov. Luego de graduarse, fue asignado a trabajar como oficial de inteligencia extranjera para el KGB, incluyendo 6 años en Dresde, Alemania Oriental, periodo para el que antes se tuvo que preparar en el Instituto Bandera Roja Andropov. De igual forma, antes de trasladarse a Alemania, Putin conoció a Lyudmila, quien pasaría a ser su esposa 3 años después, 1983, teniendo a sus hijas María y Caterina. En 1989 Putin ya había escalado muy alto en la KGB, mismo año donde el muro de Berlín cae. Putin se encontraba en Alemania en el edificio de la KGB. Fue atacado por los civiles. Él temía por su seguridad y solicitó ayuda a su país, pero en Moscú le negaron la ayuda. Ese mismo año se retira del servicio activo de la KGB, manteniendo el rango de teniente coronel, pero su carrera se estancó. Después tuvo una etapa sombría. Se encontraba desempleado y con una familia que mantener. Estaba desesperado. Después encontraría trabajo y sería rector de la Universidad Estatal de Leningrado para asuntos internacionales, aunque este era un puesto que no le satisfacía en lo absoluto. Esta etapa fue decisiva y fue donde tuvo uno de los cambios más importantes en su personalidad, pues se propuso no volver a confiar en nadie después de lo sucedido en Berlín. En 1996 se muda a Moscú, donde inició su carrera política. Tuvo un increíble ascenso meteórico a la presidencia, el ascenso al poder. Para entonces el presidente era Boris Yeltsin, personaje que sería clave en la carrera de Putin, puesto que Putin pronto se ganaría la confianza de Yeltsin. Putin inició trabajando como asesor de Sobchak, alcalde de San Petersburgo. Con él resuelve problemas más comunes del inconformismo de una Rusia resurgida de la perestroika. Ahí Putin impulsó el apoyo económico a la comunidad, otorgando beneficios como seguros y pensiones a familias de bajos ingresos.
Una habilidad clara que demuestra Vladimir Putin fue saber resolver problemas eficientemente y adjudicarles el logro a sus superiores. De esa forma se gana su elogio en privado y su confianza. Es recomendado por el Parlamento de San Petersburgo para el puesto de asesor de la administración de Pavel Borodin. Durante este periodo, mientras su carrera iba en ascenso, Putin se asegura de tener los suficientes contactos que cuiden de su imagen, tratando de no tener problemas con ningún otro político. Vladimir Putin después lo destituye y se convierte en director de la administración presidencial de la Federación Rusa. Este puesto significaba el mayor poder político de Putin. Él se dirigía al público de manera muy distinta como lo hacían la mayoría de otros funcionarios. Estando en ese puesto, comienzan discursos muy directos sin titubeos, siendo claro y enérgico al momento de hablar a diferencia de sus colegas. Ese mismo año, en el mes de julio, fue nombrado como director del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa. Para ese entonces el mandato de Boris Yeltsin estaba en riesgo. No era bien visto por la población. Mientras su pueblo pasaba por una crisis económica, a él se le notaba bastante inestable. Muchos rumoraban que tenía problemas mentales, bebía en público, mostraba comportamientos inadecuados. Simplemente había perdido liderazgo y su pueblo se avergonzaba de él. Era notable que Rusia pedía a gritos un nuevo presidente. Recientemente Vladimir Putin era visto como la estrella del Kremlin o gobierno ruso. Acababa de ocupar el puesto de primer ministro interino. Simplemente estaba a un paso de la presidencia. El ex agente y espía de la KGB, que estaba a punto de convertirse en presidente de la poderosa Rusia, era un título que se leía en muchos periódicos. El caballo negro, el que pasó como incógnito hasta dar un golpe de poder, un espía bien entrenado, que supo jugar su papel. Boris Yeltsin, un expresidente corrupto, y los funcionarios del Kremlin querían protegerlo. No querían que después de que dejase la presidencia fuera encarcelado, así que se hizo el trato. En agosto de 1999, Putin fue nombrado por el presidente interino de la Federación Rusa y Boris Yeltsin como primer ministro de Rusia. Poco menos de un año, Yeltsin renuncia y se convocan a elecciones para nuevo presidente. Finalmente, las votaciones del 26 de marzo del 2000 no fueron un problema. Vladimir Putin ganó el proceso electoral con aproximadamente el 53% de los votos. Primeros periodos en la presidencia. Putin llega a la presidencia de modo incógnito. No había ganado la popularidad suficiente para el pueblo. Uno de los lados más oscuros es que supuestamente Putin, en su intento de disipar su desacreditación para ser presidente y ganar autoridad, además de popularidad, fue inventarse una guerra contra los rebeldes en Chechenia. Una guerra en la que hubo un ataque terrorista a ciudadanos rusos, donde hubo múltiples decesos. Después Rusia enviaría algunas tropas para combatir a los rebeldes y de ese modo luchar por el pueblo ruso, terminando por ganarse el afecto del resto. Putin hizo fuerte una economía que gozó de un crecimiento notable luego de una larga recesión en la década de los 90. Putin fue nuevamente elegido en lo que sería su segundo mandato a la presidencia en marzo del año 2004. Su puesto estaba garantizado, pero no sería así. En las elecciones parlamentarias realizadas en el año 2007, el Partido Rusia Unida, liderado por Putin, y el Partido Comunista de la Federación Rusa estuvieron en duda. Los resultados favorecían a Vladimir Putin, pero una disposición en la Constitución obligaba al presidente a dimitir en el año 2008, eligiendo como sucesor a Dmitry Medvedev, curiosamente un entrañable amigo de Putin. A las pocas horas que Medvedev se montara en el poder de manera abrumadora el 7 de mayo del 2008, designó a Putin primer ministro. Medvedev poco tiempo estuvo en el poder, no quiso reelegirse, y en el mes de septiembre del 2011 expresó que tanto él como Putin, esperando una victoria de Rusia Unida en el proceso de sufragio, harían un intercambio de puestos.
Nuevamente el 4 de marzo de 2012, Putin fue elegido como presidente de Rusia para desempeñar su tercer periodo de mandato. El primer año de su tercer mandato fue muy tenso. Putin se enfocó en mitigar los movimientos de protesta, siendo encarcelados los líderes de oposición y las organizaciones no gubernamentales que obtuvieron fondos del exterior se etiquetaron como agentes extranjeros. El 14 de diciembre de 2012 comienzan las incomodidades con Estados Unidos, cuando el presidente Obama presenta la ley Magnitsky, imputando prohibición financiera y de viajes a los ciudadanos rusos sospechosos de violaciones de los derechos humanos. La ley recibe el nombre de un abogado que falleció en el 2009 al descubrir pruebas de fraude fiscal en funcionarios rusos. En respuesta a la ley Magnitsky, Putin aprueba un proyecto de ley que impide a los ciudadanos estadounidenses adoptar niños rusos y prohíbe sacar de Rusia grupos cívicos financiados por Estados Unidos. La relación de Putin y Obama era muy áspera. En julio del 2013 aumentaron los problemas con Estados Unidos, al momento que Edward Snowden, contratista de la NSA, Agencia Nacional de Seguridad, buscó refugiarse en Rusia, luego de que revelara distintos programas secretos de la NSA. Putin permitió que se quedara en el país, condicionando que parara de perjudicar a nuestros socios estadounidenses. Un movimiento muy hábil mostrando afecto por los norteamericanos. En 2013 Putin se separa de su esposa Lyudmila, luego de 30 años juntos. Conflictos con Ucrania. En marzo de 2014 Putin envía a las tropas rusas a Crimea, luego de que el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, estuviera en desacuerdo para que Crimea se unificara a Rusia. El 18 de marzo de 2014 se legalizó un tratado en el que se incorporaba la península de Crimea a la Federación Rusa. Las intervenciones de Rusia continuaron, el país fue sancionado, el precio del petróleo bajó y la economía de Rusia se vio seriamente afectada. A finales de ese mismo año 2014, después de la presión de la ONU y Estados Unidos hacia Rusia sobre la situación de Crimea, el mandatario ruso dio una conferencia de prensa donde expresó su desacuerdo y desaprobación a los norteamericanos de la siguiente manera: no es justo que toda Siberia pertenezca a Rusia por sus incalculables recursos. ¿Cómo que eso no es justo? ¿Quitarle Texas a México fue justo? ¿Y que nosotros gestionemos nuestra propia tierra es injusto? Es necesario repartirlo, y en cuanto arranquen los dientes y las garras, entonces el oso ruso ya no será necesario, y después harán un espantajo con él. Un mensaje claro a los Estados Unidos, para decirles que no metan las narices en donde no les llaman, porque están acostumbrados a despojar de recursos a otras naciones y destruirlas. En febrero del 2015, Boris Nemtsov, líder opositor, es asesinado frente al Kremlin, cerca de la fecha del pronunciamiento de la intervención a Ucrania, siendo el último crítico de Putin que murió en una situación sospechosa, del que se rumora fue envenenado por el servicio secreto del Kremlin bajo el mandato de Putin. Septiembre de 2015. Putin presenta a Rusia en un discurso frente a la Asamblea General de la ONU como una potencia mundial, con la capacidad de influenciar países en el exterior, pintando además a Estados Unidos y a la OTAN como una amenaza a la seguridad global. A los 2 días, Rusia se suma con una participación en la guerra civil siria. En los meses previos a las votaciones de Estados Unidos del 2016, se cuestionó que Vladimir Putin se había vuelto tan poderoso que incluso él definió quién sería presidente de Estados Unidos por medio de un ataque cibernético, dando como ganador a Donald Trump. El mundo rumoraba su influencia de Putin de ser capaz de elegir quién sería el presidente de Estados Unidos. Este rumor llenó de un aura de todopoderoso a Vladimir Putin. Un controvertido cuarto mandato. A pesar de los problemas financieros, internos y externos del país, entre otros, Putin ganó las elecciones del 18 de marzo de 2018 para empezar su cuarto mandato.
En julio del mismo año, Rusia destacó como el anfitrión de la Copa del Mundo de fútbol. Asimismo, la relación con Estados Unidos con Donald Trump en la presidencia. En enero de 2020 presentó su intención de hacer una modificación en la Constitución rusa para eliminar los límites de mandato para los presidentes. Las votaciones previstas fueron pospuestas por la pandemia del COVID-19. En 2021, con la llegada de Joe Biden, las tensiones con Estados Unidos crecieron mucho, quien describe a Vladimir Putin como un criminal. Increíblemente, después de todos los problemas en los que se ha visto envuelto el presidente de Rusia, este se mantiene firme en el poder. Incluso en una encuesta llevada a cabo por el Centro Ruso en febrero de 2021, dio como resultado que un 48% de la población le gustaría que Putin se mantenga como presidente más lejos del 2024. Mientras tanto, se le acusa de reiteradas e incontables violaciones a los derechos humanos, como el acoso religioso que mantiene sobre los testigos de Jehová, y los tantos periodistas que fallecieron en extrañas circunstancias bajo su mandato, como es el caso de Anna Politkovskaya. A mediados del 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa expresó que recibió una invitación por parte de México con el fin de ser partícipe de las celebraciones patrias. La Cancillería rusa expresó que México es uno de sus principales socios en América. Algunas frases de Vladimir Putin son: perdonar a los terroristas es cosa de Dios. Mi trabajo es mandarlos con él. Hitler quiso destruir a Rusia y todo el mundo sabe cómo terminó eso. Estados Unidos siempre ha buscado encadenar al oso. No tengo días malos porque no soy mujer. Recientemente Vladimir Putin está en boca de todo el mundo con la invasión a Ucrania, por la intención de Ucrania de incorporarse a Europa, lo que pronto se convertiría en que Rusia tenga un miembro de su mayor enemigo, la OTAN, en su frontera, poniendo en riesgo a su soberanía. Después de la invasión rusa a Ucrania, muchos presidentes expresaron su negativa ante esta acción. De inmediato el líder ruso dio un mensaje que cualquier opinión de otras naciones a los actos de Rusia serán tomados como agresiones. Después de ello, los mandatarios de otros países desistieron de opinar acerca del conflicto de Rusia y Ucrania. Incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no va a interferir en este conflicto. Es una realidad que el mundo vive una de las mayores tensiones para las magnitudes de un conflicto bélico mundial. El desenlace sería catastrófico para las naciones y la humanidad. La historia nos ha enseñado que nuevamente se repite la eterna película que detrás de todo se encuentra Estados Unidos, tratando de hacerse con el control junto con sus aliados en contra de la enorme Rusia. Estados Unidos lo ha declarado como su mayor amenaza: Vladimir Putin.